Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es jueves 24 de marzo del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Salgamos a Jesús fuera del campamento. ¿Qué entiende usted con salir a Jesús fuera del campamento? ¿Qué cree que nuestro Dios nos está diciendo con estas palabras? Escuchen los siguientes textos. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los resultados de seguir a Jesús son diversos. Algunos son buenos y maravillosos. Otros significan un verdadero reto para nuestra vida, y algunos otros pueden traer sufrimiento y dolor a nuestra existencia. Pero todos ellos son experiencias que nos ayudan a crecer como cristianos. Normalmente la expresión y el lugar fuera del campamento era una sentencia bastante fuerte, vergonzosa y difícil de soportar. Por ejemplo, estar fuera del campamento era estar en el lugar más inmundo por la contaminación que se generaba ahí. Y recordemos también que los leprosos eran condenados a ser expulsados fuera del campamento y a pregonar: inmundo, inmundo. También ahí eran ejecutados los rebeldes, los pecadores declarados, los blasfemos y todo tipo de criminales o delincuentes. Pudiéramos entender que dentro del campamento se manifestaba o estaba la presencia de Dios, y nada inmundo, impuro, blasfemo podía permanecer delante de él. Nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado fuera del campamento, es decir, fuera de Jerusalén. Fue sometido a vergüenza y vituperio por considerarlo blasfemo. Recibió repudio de su gente misma, que se encontraba poseída por el mismo diablo. Jesús fue echado fuera del campamento como cosa inmunda, vergonzosa, indeseable. Pero el apóstol Pablo invitaba a los cristianos a salir afuera del campamento, es decir, ir al encuentro de Jesús y estar dispuestos a sufrir con él el vituperio, la vergüenza, tal como lo decidió Moisés con su propia vida, que estuvo dispuesto a ser vituperado por causa del nombre de Dios. Debemos salir como salió el pueblo de Dios de Egipto para encontrarse con él en el desierto. El apóstol invita a los cristianos a salir del judaísmo, a salir de los rituales que ya no reportaban ningún apoyo espiritual. Los cristianos de origen judío ya no buscarían la salvación en los ritos y ceremonias de la religión judía. Aún eran israelitas y como tales, en sentido figurado, habitantes de la ciudad de Jerusalén. Pero para hallar al Salvador tenían que buscarlo más allá de los límites del judaísmo. De acuerdo a la carta de los Hebreos, esta situación constituye una exhortación a los cristianos de origen judío a apartar la vista de los ritos y ceremonias del judaísmo y a fijarla en Jesucristo y en su ministerio como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Los que manifestaron simpatía con Jesús cuando fue al Gólgota como criminal condenado, sufrieron vituperio con él. Cuando los cristianos de origen judío abrazaban el cristianismo, incurrían en el odio de sus compatriotas judíos. Y cuando daban la espalda al sistema judaico de sacrificios como un medio de salvación, eran acusados de apostasía y traición. Si se ha de dar una separación entre el judaísmo y el cristianismo, abandonemos el judaísmo y salgamos a Cristo, tomando nuestra posición con él allí en el Gólgota, llevando su vituperio, como el mismo Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y como Moisés aceptó el vituperio del Mesías en su propio tiempo. El único lugar
decente para seguir a Cristo es al lado de la cruz de Cristo, en el vituperio y el poder que hay en ella. Este es el apasionado llamamiento de toda la epístola. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos, tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro. En cuanto a salir del campamento cargados de oprobio, la obra será dada a quienes la acepten y la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, que busquen fuerza y consejo de lo alto. Queridos amigos y hermanos, aceptemos la invitación que nos hace el apóstol Pablo y salgamos a Jesús fuera del campamento. Entreguémonos plenamente a nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.